Lo que está claro por parte del partido de gobierno es que el discurso político que tenían de anticorrupción y de someterse totalmente a las investigaciones actualmente ha cambiado, ¿no? Vamos a darle paso a nuestro invitado Cristian Navarro, abogado penalista, para que nos pueda decir cuál es su opinión frente a las declaraciones vertidas por el abogado Alfredo Yalán del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva. No ha habido, entre comillas, prófugos de la justicia, donde él denuncia que no han sido notificados. Señor Navarro, buenas noches y bienvenido. ¿Cuál es su lectura de este caso? Muy buenas noches, Katica. Muy buenas noches, Pedro. A usted, ¿cuál es su lectura del argumento que ha dado la defensa, que ha dado el abogado Yalán del señor Silva de que no han sido notificados? ¿Cuál es el procedimiento cuando existe una orden de detención preliminar en un caso como este? Bueno, de hecho, ese argumento puede ser para una persona no pública y para un evento que no resulta público. En el caso en concreto, aquí hay dos situaciones en especial. Ya desde la semana pasada, me parece por las declaraciones que habría vertido la defensa del señor Juan Silva, es que no habían sido notificados para ir a declarar ese día lunes. Ese fue el primer argumento que tuvieron ellos para indicar por qué no asistían a declarar. Lo cual en un contexto estricto y normativo respecto al proceso resulta válido. Pero cuando ya esta información ha sido pública, es decir, públicamente alguien se entera que está siendo citado por el Ministerio Público. A ver, por favor, busquemos retomar la comunicación porque queremos conocer su opinión. Que ha ocupado. Vamos a mejorar la comunicación. Por favor, vamos a mejorar la comunicación. Sí. Para poder escuchar mejor la opinión legal por parte del abogado penalista Cristian Navarro sobre el tema del exministro Juan Silva. Y qué importante esta deferencia, claro, ¿no? Una cosa es cuando eres público. ¿Qué tal si te dicen y tú te escapas y te fugas? Y ¿no? además, como que si viene siendo un argumento reiterativo. No me notificaron, no puedo ir. No me notificaron, no estoy enterado. Cuando de una u otra manera se necesita que los hechos puedan ser esclarecidos directamente por los protagonistas de manera inmediata. Porque la investigación lo que va a hacer es eso, determinar si realmente existe alguna responsabilidad por parte de aquellos que vienen siendo imputados como parte de esas gravísimas acusaciones de una aparente organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, supuestamente liderada por el presidente Pedro Castillo y secundada por Juan Silva Villegas. Ahora sí tenemos la comunicación. Señor Navarro, por favor, continúe con este argumento técnico sobre el procedimiento cuando existe una detención preliminar. Nos explicaba que la diferencia con otros casos es que este es público y sobre todo es de interés nacional. Podría incluso tender de un hilo este gobierno. Sí, sobre todo, mire, volvemos al tema de las citaciones y quería comentar este antecedente porque la defensa técnica había argumentado en algún momento que no habían sido notificados para acudir a declarar al Ministerio Público el pasado día lunes. No obstante, como todo el mundo tuvo conocimiento a través de los medios de prensa, ya se había hecho pública la citación por parte del Ministerio Público. En consecuencia, entendiendo que esta persona ha sido un funcionario de alto nivel como ser un ministro, si dentro de la postura como buen ciudadano es acudir a las citaciones que le hace el Ministerio Público. Ahora, respecto a la detención preliminar, ellos han señalado que no han sido notificados y evidentemente no han sido notificados porque no se encuentran en el domicilio donde habrían sido o donde habrían estado concurriendo normalmente hasta antes de la fecha de haberse dictado este mandato de detención preliminar. Peor aún, y resulta bastante controversial al menos, el motivo de por qué habían solicitado la suspensión de la seguridad que tenía, la seguridad del Estado que tenía como es ministro, un día antes de que se emita esta orden de detención preliminar. Entonces, sacando unas conclusiones, creo yo, podríamos entender de que había total conocimiento de que una orden de esta magnitud estaba en progreso, ¿no? Y además de que su desaparición ya era una cuestión premeditada, no fue una decisión que tomó de último momento cuando conoció, aparentemente estamos mencionando, esta intención del fiscal de pedir su detención preliminar. En este sentido, va a tener que haber una explicación por parte de la unidad orgánica de la policía que estuvo a cargo de ejecutar la medida de videovigilancia. Recordemos que el pasado 25 de mayo ya se encontraba desde ahí con una orden de videovigilancia que había sido autorizado por el juez y esta estaba siendo ejecutada por la Dirección contra la Corrupción, por la DICOCOR.
En este sentido deben de haber los informes correspondientes que nos expliquen cómo es que un ciudadano que estaba siendo mediante video vigilado, actualmente con un mandato de detención preliminar no lo pueden ubicar. Claro. Ahora, esta condición, ¿no? Porque para nosotros es no habido prófugo, según su abogado, es una persona que está a buen recaudo, ¿no? Según el señor Yalán. ¿Cómo agrava su condición como persona que está en una investigación que ahora no se le encuentre? Bueno, de hecho, toda persona que es perseguida por la política, el Ministerio Público, tiene la opción de entregarse de manera voluntaria para demostrar un buen comportamiento dentro del proceso. Si bien los inciertos o los supuestos que se discuten en este tipo de medidas, primero en la detención preliminar y digamos en una medida más gravosa como una prisión preventiva, es el peligro de fuga. Es decir, la posibilidad que existe que la persona que está siendo sometida a un proceso penal rehuya de la justicia. Para eso hay una serie de presupuestos que establece la norma adjetiva. Sin embargo, el decir que el no estar prófugo, sino no en buen recaudo, es totalmente falso, porque esto demuestra un comportamiento totalmente negativo para un procesado, ¿no? Claro, de hecho, una persona que se considera inocente afronta el proceso en presencia y para la justicia, ¿no? Pero, doctor Navarro, ¿hasta qué punto termina siendo válida la argumentación del abogado de Juan Silva de mencionar que viene siendo casi un perseguido político o un chivo expiatorio para lograr la vacancia del presidente Pedro Castillo? No, si así fuera el caso, creo que todas las personas involucradas se considerarían así, ¿no? Y de hecho hemos visto cómo personas que han sido involucradas en este proceso y han venido uno a uno sometiéndose a la justicia, y muchos de ellos por conocimiento público, porque así se ha hecho conocer, han decidido someterse a la justicia e iniciar tentativamente procesos de colaboración eficaz. Eso quiere decir que cuando un ciudadano se ve en esa situación, por consejo de una defensa técnica, es porque considera como estrategia que ya tiene una carga probatoria suficiente, y para obtener algún beneficio legal que está totalmente autorizado por la norma, lo que hace es colaborar con la justicia. Y entiendo yo que en medio de estas declaraciones es que se ha tomado conocimiento de los hechos que se le están imputando a este exministro. Así es, pero ¿quién debe hacerse responsable de la fuga del señor Juan Francisco Silva, si, como lo dijo la Fiscalía, ya había una orden de videovigilancia? ¿Usted considera que por parte del gobierno existe obstrucción a la justicia? Porque vemos que uno no quiere ser investigado, no quiere declarar, no responde, se fugan. ¿Cuál es su lectura penal de este caso, de esta supuesta banda criminal desde el MTC? Lo que está claro por parte del partido de gobierno es que el discurso político que tenían de anticorrupción y de someterse totalmente a las investigaciones actualmente ha cambiado, ¿no? Hemos visto que desde la posición que tienen los altos funcionarios que actualmente nos están gobernando, no es una posición de cooperación con la justicia. Por el contrario, ¿no? Vemos constantes evasivas a las citaciones fiscales, a las preguntas que se formulan en el Ministerio Público, que si bien forman parte del derecho de un imputado, pero entendamos que el presidente de la República, que los ministros, que las personas que ocupan los más altos cargos funcionariales en nuestro país, están también sometidos al escarnio público, en el sentido de que miden cuál es la práctica de valores que tienen sobre la honestidad, sobre la integridad. Y en ese sentido, una persona que se considera íntegra debe de contar a la justicia al menos lo que tiene conocimiento. Es en un proceso, y donde estamos actualmente, estamos en un país donde se vive un actualmente sistema de garantías, donde lo que se va a valorar es objetivamente lo que se señala, no solamente en una declaración, sino que tiene que ser corroborado por diferentes medios, por diferentes elementos de convicción que se van acopiando a lo largo de una investigación. Y teniendo en cuenta que todo ciudadano que respeta y comúnmente se somete a la justicia, deben de dar el ejemplo a los altos funcionarios y someterse así también a nuestra justicia peruana. Si no, estamos dando el mal ejemplo a que un ciudadano común y corriente, en todas las condiciones, cuando sea sometido a un proceso, lo que va a indicar es que hay ante ellos una persecución subjetiva, ¿no? Claro, y hablemos del ya que lo que estamos viendo es que no, así es. Claro, y hablemos del ejemplo que en este momento podría dar el presidente de la República, Pedro Castillo, porque él está citado para ser un estrese para declarar ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sobre la investigación que cierne también en torno a los mismos casos que alcanza a Juan Silva Villegas. Pero la tutela de derecho está fijada para el próximo 15. El presidente podría decir: no me presento a declarar
mientras el Poder Judicial no resuelva mi causa para dejar quedar fuera de esta investigación? Bueno, en efecto sí, porque hay una discusión, actualmente hay una discusión legal que es la que se va a resolver al día que tú has señalado, y es ahí donde un juez va a decidir si efectivamente esta investigación preliminar que se está realizando está totalmente autorizado por el ordenamiento jurídico. Y bueno, en la opinión personal, ya anteriormente lo he señalado, considero que una investigación preliminar a un presidente en funciones no estaría vulnerando ningún derecho de inmunidad presidencial que está consagrado en la Constitución Política. Muy bien, muchas gracias, Cristian Navarro, abogado penalista, por esta información y principalmente, ¿no?, por los datos técnicos que nos da para poder comprender mejor este caso. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Katiuska. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Bien, buenas noches.